El aristócrata gritó temeroso, advirtiendo a los sirvientes a su alrededor que un psicópata les perdonaría la vida por nada. Y empezó a reflexionar a regañadientes sobre cuánto esfuerzo había costado proporcionarle el dinero y los objetos de valor que necesitaba. Pero al parecer, todo había sido en vano. Así que ahora necesitaban escapar antes de que el nuevo rey lo matara. Pero antes quería deshacerse de una carga extra, concretamente del protagonista. En ese momento la chica estaba recogiendo su dinero y sus joyas, pensando en lo idiota que era este hombre, porque ella estaba en contra de toda la idea desde el principio. Después de todo, era estúpido suministrar armas para una batalla que ya estaba perdida por razones obvias, y ahora tenían que huir en mitad de la noche, lo que era una verdadera bastardía. Pero de repente el hombre se acercó, tendiéndole un vaso de vino y le ofreció a la chica que se lo bebiera. Al fin y al cabo, tenían un largo viaje por delante y a ella le vendría bien un poco de relax. Pero ella sabía que todo era mentira. No tenía motivos para creerle, sobre todo porque el hombre no se había preocupado por ella en 7 años de matrimonio. Pero la verdadera tragedia ni siquiera era que el hombre mintiera, sino que ella no tenía más remedio que obedecerle. Así que obedeció su voluntad. Pero entonces el vaso cayó al suelo y se hizo añicos, y el hombre se rió, pensando que su mujer era idiota. Ignet no podía creer que el hombre la hubiera envenenado, pero él solo se rió, explicando que Ignet le era completamente inútil y que no quería llevársela con él. Aunque, como la chica había ayudado a su negocio a crecer, incluso decidió honrar un poco la memoria de Ignet como muestra de decencia. Tras esto, ella cayó sin vida al suelo y el hombre se dio la vuelta en silencio y se marchó, dejando caer un último adiós. Ignet nunca tuvo el poder de tomar sus propias decisiones, pero realmente no quería morir así. Aunque estaba destinada a morir, solo quería ver una última cara. Pero de repente detuvieron al hombre, le preguntaron si era el jefe de la asociación de comerciantes. La sala se llenó de gritos. Ignet dedujo por los gritos que el tipo había llegado. Era Heinz, el que había ganado la guerra, el nuevo rey del imperio. Pero sobre todo era su gran duque, con el que había soñado toda su vida. Ignet se alegró de que el hombre hubiera venido por ella. Lo había echado de menos todo este tiempo. Pero Ignet estaba muy triste por haber conocido al hombre, pero ni siquiera tenía fuerzas para mirarle a la cara. El hombre agarró la mano de Ignet y no podía creer que realmente hubiera llegado tan tarde. La chica oyó sus gritos desesperados y no entendía por qué Heinz había venido a buscarla tan tarde. Si Heinz hubiera venido un poco más rápido y si no hubiera participado alguna vez en las conquistas de la Selva Negra, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Hace 8 años, Ignet se presentó ante su padre, quien le explicó que su boda no iba a celebrarse. Ella preguntó a su padre qué había pasado. Entonces su padre le dijo que el gran duque había sido enviado a la vanguardia para conquistar el Bosque Negro, por lo que no podría asistir a la boda de la niña. Además, el duque estaba decidido a poner a una persona autorizada en su lugar durante la boda, y su familia iba a hacer lo mismo. El duque Heinz decidió venir a buscar a Ignet en cuanto terminara su búsqueda, y hasta entonces ella se quedaría en casa de la familia. Después de eso, el hombre se marchó dando un portazo y la criada miró inmediatamente a la señora, preguntándole si estaba bien. Pero Ignet sonrió y convenció a la criada Lena de que todo estaba bien. Y la chica no se lo creía, porque Ignet llevaba mucho tiempo esperando esta boda. Ignet se dio cuenta de que era una novia que ni siquiera podía asistir a su propia boda, y obviamente no podía estar bien después. Por lo tanto, Lena tenía toda la razón. En realidad, Ignet había estado esperando su boda desde que ella y Duke eran niños. Desde que Ignet podía recordar, siempre se había sentido muy sola, ya que su propia familia la había rechazado de todas las maneras posibles. De niña, Ignet no podía evitar estar resentida con sus padres por razones obvias. Hacía todo lo posible por cumplir sus expectativas y esperaba que algún día sus padres la quisieran. Lo único que recibía a cambio era frialdad y grandes expectativas. Quizá por eso Ignet estaba tan obsesionada con la idea de ser la gran duquesa perfecta.
Al fin y al cabo, si se convertía en una duquesa intachable, perfecta llevando una casa y cuidando de la gente, tal vez la querrían y por fin merecería amor. El duque Heinz no era solo su futuro marido, era la última esperanza de Ignet, su única salida. Así que esperarle desde la campaña, sobre todo comparado con lo mucho que la muchacha había esperado ya, no le resultaba demasiado angustioso. Pero entonces, una tarde de invierno, mientras Ignet estaba sentada tranquilamente leyendo un libro, una criada excitada vino corriendo hacia ella, informando a su ama de que el amo quería verla, y la noticia era urgente. Ignet se sorprendió de que su padre deseara verla y le preguntó qué quería decirle. Lena no lo sabía, pero pensó que la noticia era muy buena. Lena había escuchado un poco de la conversación entre el señor y la señora, y en ella surgió el nombre del gran duque Heinz. Así que Lena pensó que tal vez Heinz vendría por fin a por su señora. Pensando en ello, la muchacha se puso muy contenta y le dio las gracias a Lena. Después corrió al estudio de su padre, contenta de que por fin hubiera llegado el gran duque y de que por fin se hiciera realidad el sueño que Ignet llevaba toda la vida intentando cumplir. Llamó al armario y se inclinó para saludar a su padre, preguntándole por qué la había llamado. El hombre le explicó entonces a Ignet que su divorcio del gran duque por fin se había hecho realidad, por lo que comenzaría la búsqueda del próximo marido para ella. Ignet no podía creer que realmente acabara de enterarse del divorcio y preguntó a qué se refería su padre. Era demasiado repentino y la asustada muchacha no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando. Estaba sorprendida de que el gran duque no se casara con ella de nuevo. Pero el hombre le explicó con calma que no tenían otra opción porque Su Alteza había dejado de enviar la pensión de la niña. Ignet, sorprendida por tales palabras, se preguntó si sus propios padres habían estado recibiendo dinero del gran duque todo este tiempo. Él le explicó que era natural, puesto que era una mujer casada y sus padres ya no eran responsables de su situación económica. Ignet debía volver a su habitación, pues la llamarían en cuanto hubieran ultimado los detalles del próximo matrimonio. Ignet sabía que era impensable desobedecer las órdenes de su padre. Había dedicado su vida a convertirse en una gran duquesa impecable y nunca había pedido nada más. Pero al final todo se reducía al dinero. Ignet, por razones obvias, no tenía influencia y mucho menos poder. No tenía forma de defenderse, así que lo único que le quedaba era volver a casarse. La víspera de su tercera boda, oyó a su criada gritar en el salón, rogando a su padre que hiciera algo. Lena suplicó que el señor reconsiderara casar a Ignet con ese hombre. Después de todo, Ignet era la hija querida de la familia, y por eso el señor debería haber pospuesto la boda solo por esta vez. Pero esto solo enfureció más al hombre, que empezó a golpear a Lena, sin darse cuenta de cómo una sirvienta se atrevía a interferir en los asuntos de su familia. Al final se pelearon, y el hombre golpeó la cabeza de Lena contra la mesa, haciéndola sangrar. La asustada Ignet, que vio todo esto, corrió inmediatamente hacia la criada y empezó a hacerla entrar en razón, rogándole que despertara. El hombre se dio cuenta a regañadientes de que todo estaba en su contra. Pero mirando a su alrededor, Ignet le explicó que aquello debía servirle de lección. Al fin y al cabo, si alguien del entorno de la muchacha se atrevía a ir contra su voluntad, a todos les aguardaría un destino similar. Ignet aprendió esta lección y vivió obedientemente, pero al final de toda esta vida obediente, solo le esperaba una muerte miserable a manos de su tercer marido. Sabía que aquel hombre no se desharía de ella tan fácilmente aunque muriera. Le enfurecía pensar en cómo la habían utilizado todos estos años. Por eso no quería morir así. Pero aún ahora se alegraba de que Heinz estuviera allí para sostener su mano mientras moría. Pero cuando el mundo se volvió negro, al momento siguiente abrió los ojos. Estaba en su habitación y en su cama. Pensó que era un sueño o el más allá, pero era extraño que el más allá se pareciera a su propia habitación. Entonces, corriendo hacia el espejo, Ignet vio que parecía mucho más joven. Y no estaba segura de cuántos años tenía exactamente, pero su tercera boda aún no había tenido lugar. Así que era obvio que de alguna manera Ignet había sobrevivido e incluso viajado atrás en el tiempo. Y eso solo significaba una cosa:
que le habían dado otra oportunidad e Ignet la aprovecharía porque no quería seguir viviendo una vida tan miserable. Pero de repente oyó la voz de su criada Lena que entró en la habitación de su ama y le deseó buenos días. Ignet recordó inmediatamente la última vez que había visto a Lena, pero entonces había muerto. Ignet no pudo soportar el llanto y corrió a los brazos de su criada. Recordó cómo le había suplicado a su padre que salvara a Lena, pero entonces él la había rechazado, y por eso ahora, abrazando a la niña, Ignet no podía creer que Lena estuviera realmente viva. La propia Lena estaba muy sorprendida por el comportamiento de su ama, pero ya no importaba, porque Ignet estaba convencida de que definitivamente había retrocedido en el tiempo y había tenido la oportunidad de corregir sus errores, y nunca perdonaría a todas aquellas personas que habían arruinado sus vidas. Pero de repente Lena se apartó y vio que los ojos de la ama estaban muy hinchados. Se preocupó y se dio cuenta de que Lena debía de estar muy disgustada por no poder asistir a su propia boda, pero le pidió a Ama que no llorara más. Entonces la muchacha preguntó tranquilamente por la segunda o tercera boda. Lena se quedó callada al principio, pensando que era una broma, pero después gritó, explicando que no sabía de qué estaba hablando, pero que se refería a la primera boda. Ignet se dio cuenta entonces de que hoy era el día de su boda con el gran duque Heinz. Acto seguido, se dirigió al despacho de su padre, que seguía ocupado en sus asuntos, y preguntó a su hija qué había ocurrido. No le sorprendió que su padre ni siquiera levantara la vista cuando ella apareció en la habitación, pero aún así, le saludó de la misma manera y sonrió como siempre, explicándole que quería hablar de su propia boda. Sentía que la boda debería haberla involucrado al menos a ella. Pero el hombre le explicó con calma que el duque enviaría a una persona autorizada, por lo que esperaba sinceramente que Ignet tuviera una razón drástica para volver a sacar el tema. Ella notó de inmediato su mirada feroz, pero no se avergonzó en absoluto. Ignet vaciló y explicó que Heinz no podía asistir a la ceremonia porque había sido enviado a la guerra. Pero si por alguna razón el gran duque se dirigía al rey al respecto, pondría a su familia en una situación incómoda, sobre todo si ellos mismos no hacían nada, así que, por si acaso, al menos una Ignet debería asistir a la ceremonia. Al hombre le pareció lógico. También entendía el punto de vista de la chica, así que lo aprobó, y ella hizo una reverencia, le dio las gracias y se marchó. En cuanto Ignet salió de la habitación, apretó inmediatamente la espalda contra la puerta y recordó que había algo ante lo que siempre había hecho la vista gorda en su vida pasada. Y lo más importante era que ahora también debía ser capaz de aceptarlo. En su familia, su amor siempre había sido completamente no correspondido, y ahora estaba dando los primeros pasos para deshacerse de ese amor no correspondido. Ignet no quería esperar más amor de su familia, ni más afecto o calor. Debía dejar atrás a su familia y alejarse sin mirar atrás, pues solo así podría sobrevivir en este mundo. Finalmente llegó el día de la ceremonia nupcial. Ignet montó tranquilamente en su carruaje con su madre a su lado, que no entendía el deseo de Ignet de asistir a las bodas, porque no tenía nada de especial, pero estaba ansiosa por ir. Pero Ignet le explicó con calma que si su madre no iba con ella, se quedaría sola. Y la mujer no acabó de explicarle que el padre de Ignet y su hermana pequeña tenían otras cosas de las que preocuparse, por lo que era una tontería que Ignet sintiera tanta lástima por sí misma y no pensara en los demás. Era egoísta arrastrarla a ese lugar, sobre todo porque la ceremonia de la boda no era más que una formalidad. Ignet ya sabía lo que sus padres sentían por ella, y en cierto modo su madre tenía razón. Realmente no podía dejar de sentir lástima por sí misma. Por alguna razón el dolor no se iba, pero la chica se ordenó a sí misma ordenar sus pensamientos y sentimientos, porque tenía que concentrarse cuanto antes, porque ahora tenía que pensar en una sola cosa, y era que iba a volver a casarse con su primer marido. El gran duque Heinz era el único hombre que existía para ella. Luego, haciendo una reverencia, el sacerdote saludó a Lady Herkel y a la duquesa en un día tan maravilloso.
Ignet sonrió sinceramente y agradeció al sacerdote sus cálidas palabras y se preguntó torpemente si el Santo Padre sabría dónde estaba el comisario que había enviado el Gran Duque. Pero de repente apareció un hombre, en el que primero se fijó Lena, que excitada se volvió hacia la muchacha y le explicó a la dama que ante ellas estaba el hombre más guapo que había visto en su vida. Entonces el hombre le explicó sonriente a la chica que había llegado a tiempo. Y la propia heroína se dirigió al cura, preguntándole si este era el mismísimo comisario que había enviado su futuro marido. El cura esperaba que sí, porque al menos el tipo tenía un sello. Pero la aturdida Ignet volteó a ver la atenta mirada del muchacho, pero de repente sonrió e hizo una reverencia a Ignet y le explicó que estaba muy contento de conocerla. Ignet respondió cortésmente de la misma manera y trató de convencerse de que probablemente estaba buscando un truco en lo que estaba ocurriendo. Pero de pronto habló la madre y preguntó al muchacho si era el confidente del Gran Duque, pues había algo que la mujer quería contarle al duque en persona y quería saber si podía entregarle el contenido por poder. Entonces comenzó a explicarle que el rescate que el duque les había enviado era, cuando menos, ridículo, y que no podía casar a su hija por una suma tan despreciable. Tanto Lena como Ignet se escandalizaron de que su madre se pusiera a hablar de semejante cosa el día de su boda. Pero de repente el chico sonrió sin confusión, dándose cuenta de que la duquesa debía de estar muy decepcionada. Pero no entendía si 10,000 monedas de oro era una suma tan despreciable para ella. La mujer se quedó estupefacta al oír hablar del dinero, pues su marido le había dicho que el duque solo había enviado 3,000. Así que no podía creer que su marido hubiera decidido malversar el resto del dinero sin decírselo. Entonces llegó Ignet, que suplicó a su madre que detuviera esta horrible conversación en un día como aquel, porque estaban llenas de gente a su alrededor y con semejante comportamiento podrían arruinar la imagen de sí mismas y del Gran Duque. Además, el padre de Ignet se enfadaría seguro si se enteraba, así que no debían difamar el nombre de su familia. Y entonces la duquesa se dio cuenta de que Ignet tenía razón y decidió sentarse un poco, porque no se encontraba muy bien. También explicó que había cumplido con su deber de madre, porque ella ya había venido y esperaba que Ignet no le guardara rencor por no haber estado allí. Y el resto, en opinión de la duquesa, la niña podía arreglársela sola. Ignet ahora tenía muchas ganas de caerse al suelo de vergüenza. Le daba mucha vergüenza ver a tanta gente tan avergonzada. Y ahora, incluso le daba vergüenza mirar a los ojos al hombre que era la persona autorizada del Gran Duque. Aún así, encontró fuerzas para disculparse por tan inapropiado comportamiento y comenzó a justificar a su madre, explicándole que le era muy difícil entregar a su hija mayor en matrimonio. El muchacho sonrió, pero era evidente que no creía en tal excusa, porque era obvio que el motivo del enfado de la duquesa era otro. El Santo Padre se dio cuenta de la incomodidad, por lo que invitó a todos a continuar la ceremonia. Se volvió hacia Ignet y el confidente del Gran Duque y les pidió que le siguieran. Luego llevó a los jóvenes a una de las habitaciones, pidiéndoles que esperaran un momento. El Santo Padre volvería con ellos cuando la ceremonia hubiera comenzado oficialmente. En cuanto el Santo Padre les dejó solos, los jóvenes quisieron inmediatamente preguntarse algo, lo que les hizo hablar en un momento dado. Pero el muchacho, como un verdadero caballero, dejó hablar primero a la muchacha, y entonces ella le preguntó si el muchacho podía hacerle un favor, y le entregó una carta. Ella quería que Su Alteza la recibiera. El chico tenía mucha curiosidad por saber de qué documento se trataba. Pero la heroína se limitó a sonreír y le explicó que no todo lo que había en los sobres eran documentos, y que lo más probable era que el confidente del Gran Duque estuviera muy acostumbrado a sus obligaciones administrativas. También explicó que el sobre era solo su carta, pero que era muy importante para ella, así que esperaba que el muchacho pudiera entregársela en persona. Ignet también esperaba que el duque Heinz pudiera responderle directamente en lugar de enviar una carta a la mansión, pues le gustaría que su comunicación permaneciera en secreto para su familia. Entonces el chico le preguntó por qué estaba preocupada. Ignet se disculpó y explicó que no podía dar más detalles. Al final, el chico sonrió tranquilamente en señal de acuerdo y no insistió en responder más,
convenció a Ignet de que si Su Alteza respondía a la carta, se aseguraría de entregársela personalmente. Pero Ignet estaba segura de que el Gran Duque contestaría definitivamente a su carta. E incluso el muchacho se sorprendió de lo convencida que estaba la chica de esto. Pero a ella le parecía lógico, pues Su Alteza era el único hombre que había estado a su lado y le había cogido la mano cuando se estaba muriendo. Pero no podía explicarlo, así que sonrió y le dijo a la persona autorizada que, después de todo, el Gran Duque era ahora su marido. Entonces la persona autorizada prometió a Lady Ignet entregar la carta a Su Alteza, por lo que la muchacha se alegró, porque aunque no podría ver a su novio, pero al menos tendrían la oportunidad de comunicarse. Ignet tampoco se olvidó de preguntar a su interlocutor lo que quería decirle cuando le interrumpió accidentalmente. Pero de repente llamaron a la puerta. El padre que entró explicó a los jóvenes que el primer sacerdote había llegado para la ceremonia, por lo que los jóvenes tenían que ser excusados a la sala. Entonces el chico, sonriendo, le explicó a Ignet que ahora tenían cosas más importantes que hacer. Entonces Ignet se dio cuenta de que hoy se había convertido de nuevo en esposa del Gran Duque Heinz. Era un sueño al que había renunciado una vez, pero el sueño empezaba a hacerse realidad de nuevo, aunque antes ni siquiera había intentado luchar por él. Pero esta vez, Ignet pretende aprovechar la oportunidad con todas sus fuerzas. De hecho, el emperador de su imperio tenía 2 hijos. El hijo mayor era muy amable, pero tenía muy mala salud. El menor era muy narcisista y codicioso. El emperador quería a los 2 hijos y, tras muchas deliberaciones, dividió su reino en 2. Al hijo mayor le tocó la parte del reino que era más grande y cálida. Al hijo menor le tocó la parte más pequeña de la tierra, que estaba desierta. El hijo menor se enfadó con el emperador, así que envenenó a su propio padre y falsificó su testamento. Como resultado, el hermano mayor se vio obligado a vivir en las tierras sin vida de Nienor. Nienor se convirtió en una tierra vasalla. Entonces comenzó la conquista del Bosque Negro, fruto de la tiranía del rey. Al mismo tiempo, tras el encuentro entre la heroína y su confidente, el Gran Duque Heinz salió del portal. Una voz se dirigió a Heinz y le explicó que viajar largas distancias requiere muchas más piedras de maná, y hace falta ser un mago extremadamente hábil para hacer magia, por lo que la voz se asombró de que Heinz pudiera teletransportarse una distancia tan grande de una sola vez. Pero, obviamente, Heinz no se asombraba de algo así, sobre todo porque aún le faltaban fuerzas y se daba cuenta de que después del teletransporte ahora estaba muy agotado. Pero de repente una voz le recordó a Heinz que Ignet era ahora su nueva esposa. Pero esta voz, que pertenecía a un arma, se sorprendió de que no pudiera penetrar en la mente de la chica y se preguntó por qué. Heinz se dirigió tranquilamente a su espada y le explicó que si ni siquiera la espada lo sabía, tampoco él lo sabía. El arma explicó que nunca había conocido a nadie en cuya mente no pudiera penetrar de ninguna manera. Pero Heinz recordó que él también era una excepción. Pero la voz le explicó con calma que tenía una conexión especial con las piedras de maná y que, evidentemente, no era una persona corriente. Heinz pensó que eso solo era una ventaja para ellos. Al fin y al cabo, si él no tuviera esa conexión con el maná, la espada ni siquiera existiría. La espada estuvo de acuerdo, pero volvió a sacar el tema de Ignet. Le explicó que esa chica no era tan sencilla, explicó Heinz mientras hablaba con ella. Ignet claramente no parecía alguien que tuviera poderes especiales, por no hablar de que ahora era muy consciente de lo que la duquesa quería de él. La voz explicó que la duquesa estaba realmente muy interesada en robar a Heinz hasta el suelo. Y entonces, recordando de nuevo a Ignet, Heinz se convenció de que, comparada con su madre, su esposa era completamente diferente, ni en apariencia, ni en su forma de hablar, ni siquiera en su comportamiento. Por eso Heinz sospechaba tanto, pero respecto a ella no tenía ni idea de qué pensamientos vivían detrás de sus ojos. Entonces abrió la carta para leer lo que Ignet le había escrito. Se dirigía al querido Gran Duque Heinz y le expresaba su gran alegría por poder escribirle una carta. Le explicaba que desde su matrimonio llevaba el nuevo nombre de Ignet Ascalon, pues ahora era la legítima esposa de Heinz, al igual que él era su legítimo esposo.
Ignet esperaba que él no lo olvidara y en igualdad de condiciones quería hacerle una petición al hombre. Pronto su padre le pediría que pagara alguna pensión para ella, que él accedería a enviar. Pero en lugar de pagar la pensión de su padre, la muchacha quería que Heinz le enviara el dinero personalmente. Esta fue la primera petición que hizo a su marido, y si él accedía a cumplirla, Ignet le garantizaba su eterna devoción y también esperaría con impaciencia el día en que por fin pudieran conocerse. Además, en la carta había un epílogo en el que Ignet pedía que, si recibía una carta de divorcio de su padre, la rompiera en pedacitos. Tras leer la carta, Heinz sintió curiosidad por saber qué clase de persona era Ignet. Se dio cuenta de que durante demasiado tiempo había confiado en la capacidad de la espada para leer la mente de otras personas, y ahora tenía que leer él mismo las emociones de Ignet y escuchar lo que decía. Y eso le molestaba. Pero el arma le recordó torpemente que la gente corriente vivía así, y se sintió mal porque el tipo se había olvidado por completo de ello. Pero de repente entró un sonriente ayudante e informó al jefe de que Heinz había vuelto antes de lo esperado. Heinz explicó tranquilamente que había terminado el caso antes de tiempo, y Poe se preguntó si se le había pasado algo por alto y si había habido noticias de su padre. El tipo explicó que habían recibido un aviso, pero que nadie había respondido a él. Heinz elogió al subordinado, dándose cuenta de que su padre tenía que saber que había asistido personalmente a la ceremonia. El subordinado comprendía lo que pensaba su superior sobre los asuntos que concernían al reino, por lo que seguramente el rey debía de estar más que furioso cuando se enteró de que el muchacho era enviado al frente. Aunque este matrimonio era solo político, la familia, por parte de la esposa de Heinz, ya reclamaba parte del dinero destinado a la campaña. Así que ahora el ayudante por fin entendía por qué Heinz era tan reacio a presentarse en su propia boda. Pero Heinz le explicó que la boda se habría celebrado de todos modos, independientemente de su presencia en aquel lugar. El ayudante sabía que era cierto, pero decidió dejar descansar un poco a su jefe después de un día tan largo y ajetreado. Pero Heinz le pidió a Kane que se detuviera y le pidió que averiguara todo lo que pudiera sobre la familia de su nueva esposa. Kane aceptó inmediatamente la orden. Más tarde, Lena e Ignet paseaban tranquilamente cuando a Ignet se le acercó un caballero al que ya le habían dicho que la chica iba a visitar la zona comercial y que quería ayudarla. Entonces, al volver la vista hacia Lena, Ignet se dio cuenta de que muy probablemente había sido ella quien le había pedido al caballero que las ayudara, y lo más probable era que Lena estuviera preocupada. Así que ahora la heroína ni siquiera sabía cómo debía reaccionar ante tales cosas, agradecer o negarse a ayudar. Pero el caballero le pidió a Ignet que le concediera el derecho a acompañarla en este paseo. Se dio cuenta de que era el mismo hombre que la había acompañado el día de su boda, así que intentó recordar su nombre. Era Sir Girk, y había trabajado para Sir Gilbert cuando Ignet era una niña. Y aunque el tipo había decidido ofrecer su protección durante el paseo, a petición de Lena, Ignet seguía estando muy agradecida al Sir por tanta ayuda, así que aceptó acompañarle. Pero de repente, gritando, su hermana Rosalie empezó a correr hacia la chica. Ignet miró a su alrededor y preguntó qué había pasado y si Rosalie estaba bien. Pero Rosalie le pidió alegremente que Ignet fuera a la reunión de la patrona en su lugar, pues tenía asuntos urgentes que atender y no podía ir. Ignet explicó a su hermana que tendría que ir ella misma a la reunión o informar a los invitados de que no estaría allí. Pero Rosalie le explicó a regañadientes que no haría eso. Al fin y al cabo, todos los mecenas estarían allí, y si ella no aparecía, mancharía su reputación. Sobre todo porque Ignet iba a ir a algún sitio de todos modos, así que Rosalie pensó que podría pasar por allí de camino. Después de todo, lo único que Ignet tenía que hacer era pasarse un rato, poner el nombre de Rosalie en el libro de visitas e irse. Al fin y al cabo, eran hermanas y siempre debían ayudarse mutuamente. Rosalie no esperó a que Ignet aceptara y, sonriendo y deseándole buena suerte a su hermana, echó a correr. Ignet llamó a su hermana, pero fue en vano, y al ver a Rosalie huir, se preguntó cuándo maduraría por fin.
Lena no entendía qué iba a hacer Mistress y si realmente estropearía su paseo y se presentaría a esta reunión. Pero Ignette le explicó con calma que sus planes no habían cambiado y que iban a Rivertown. Lena se sorprendió al oír hablar de este barrio, pero Ignette le explicó con calma que tenía algunos asuntos que tratar allí y que, además, necesitaba reunirse con alguien. De hecho, en su vida pasada, Ignette se había visto obligada a trabajar para la asociación comercial de su marido. El negocio era todo lo próspero que podía ser, pero a pesar de sus esfuerzos, nunca tuvo la más mínima participación en el negocio, por lo que todo el éxito le pasó como arena entre los dedos. Ahora, sin embargo, las cosas serían diferentes. Entró en la tienda donde vio a una cajera cansada y le explicó a la mujer que la tienda estaba en venta y que ella estaba interesada en comprarla. Ignette decidió que lo conseguiría sola. Al final le presentaron el contrato y el título de propiedad del edificio. Tal y como habían acordado, la chica tendría la tienda en orden para la semana que viene. Después le entregaría la llave a Ignette. Entonces ella sonrió feliz y miró de nuevo el contrato, convencida de que esta vez su nombre estaba allí. Luego, despidiéndose, decidió volver la semana que viene. En cuanto salieron por la puerta, Lena le preguntó dubitativa a la señora si realmente quería gastarse sus propios ahorros en una compra así. Después de todo, aunque le habían ofrecido un buen descuento, de todos modos, llevaba varios años ahorrando una cantidad similar de dinero. Pero Ignette le explicó que todo estaba bien y que si no hubiera gastado el dinero, se lo habrían quitado de todos modos. Después, Ignette empezó a rememorar cómo había conseguido el dinero suficiente para comprar su propia tienda. Cuando Ignette era más joven, visitó un templo. En una de sus visitas, tuvo la oportunidad de traducir textos de Oriente. Aunque no le ofrecieron un trabajo fijo, trabajó duro y poco a poco durante varios años. Y así Ignette pudo ahorrar algo de dinero. Ignette recordaba muy bien que en su vida pasada su madre había encontrado sus ahorros y se los había quitado. Así que ahora quería gastarlos como es debido. Después, llamó la atención de Lena sobre la calle que había delante de la tienda. El edificio en sí era antiguo, pero estaba cerca de una calle muy transitada. De hecho, Ignette había hecho esa compra porque tenía cierta información de su vida pasada. Pero Lena no lo sabía, así que dudaba de que todo fuera bien, pero la heroína convenció a su amiga de que lo tenía todo bajo control. Ahora solo les quedaba una cosa por hacer, así que se dirigió a Sir Girk, pidiéndole que las llevara al mercado de Arryn. Y entonces comenzó el asunto realmente importante de Ignette. Sir Knight había advertido a la dama que no era el lugar más seguro de la ciudad, pero ella lo sabía. Y también sabía que tenía un caballero que la ayudaría en caso de cualquier cosa. También tendría un favor que pedir a Lena y a Sir Knight cuando llegaran al mercado. Cuando Lena se enteró de esto, se opuso rotundamente a tal cosa, explicándole a su Alteza que ciertamente no harían eso, y que no podían dejarla sola en el mercado, pues era demasiado inseguro. Pero Ignette le explicó que tenía que encontrarse con alguien en ese lugar, y que tenía que poner a este hombre de su parte, pero este hombre era muy precavido, y si los dos estaban cerca de ella, no se le acercaba. Se llamaba Isaac, era solo un año más joven que Ignette, y procedía de una familia noble desaparecida hacía mucho tiempo. Gracias a su excepcional talento, se había convertido en el director general de la asociación comercial de su tercer marido, y era la única persona que trataba a Ignette con sinceridad. Se quedaba a su lado incluso a deshoras y le contaba historias. La única pista de su paradero que ella tenía por el momento era el hecho de que cuando era niño solía robar en las calles del mercado de Arryn. Así que su plan era muy sencillo e incluso divertido. Se pasearía sola por el mercado con un bolso señuelo en la mano. Y si alguien intentaba robarlo, sería con la ayuda de Sir Girk, que la vigilaría desde el frente. Y con Lena vigilando la espalda de Ignette, podrían atrapar al chico. Ignette no sabía si podría encontrarse con Isaac exactamente hoy, y ni siquiera estaba segura de si podría hablar con él. Pero no tenía otra forma. Habían atrapado a muchos ladrones durante el día, pero ninguno de ellos era Isaac, y tal vez Ignette simplemente no se fijó en él, o el chico se dio cuenta de que no estaba sola y ni siquiera lo intentó.
Así que mientras otro ladrón ya se acercaba a ella, Ignet pensaba que si no podía encontrar a Isaac hoy, definitivamente lo intentaría mañana. Pero en cuanto le arrebataron el bolso de las manos, miró inmediatamente al chico y se dio cuenta de que su pelo dorado era inconfundible. Era Isaac. Así que gritó, diciéndole a Lena que no podía dejar escapar a ese chico. Pero él se acercó a la chica e inmediatamente la empujó para huir. Ignet inmediatamente le preguntó a la chica si estaba bien y Lena torpemente se disculpó por no poder contener a este chico. Pero entonces, al ver la herida de Lena, un caballero furioso se acercó a ellas e inmediatamente agarró a este ladrón descarado. Ignet y Lena se asombraron de lo rápido que apareció el caballero, pues fue capaz de alcanzar al tipo desde el otro extremo del callejón, pero tranquilamente inmovilizó al tipo, explicándole a la chica que definitivamente lo había atrapado. Al caballero le disgustó que el tipo hubiera decidido atentar contra la propiedad de una mujer indefensa y le ordenó que mostrara algo de orgullo si no tenía dinero. Pero Isaac sugirió infelizmente que el caballero pasara hambre durante un tiempo y entonces tal vez le resultaría obvio por qué lo hacía. Y entonces empezó a comentar sus palabras sobre el orgullo y el carácter. Isaac explicó que si tenía sus necesidades básicas cerradas, entonces quizás vería algo como esto como algo importante. Después de todo, en el pasado sí tenía al menos lo que tenía, y entonces el orgullo le parecía muy importante. Pero ahora que lo había perdido absolutamente todo, se desesperó. Y entonces la vida le dio una verdadera lección. Si moría aquí y ahora, entonces no tenía sentido su vida. Isaac sabía muy bien que robar no era una empresa noble, por eso llevaba una vida tan miserable. Al menos creía que los ricos no tenían derecho a juzgarle. Ignet se dio cuenta de que para mucha gente, sus pensamientos y palabras podrían sonar a mera excusa. Pero ella se dirigió tranquilamente al chico por su nombre completo. Isaac no se daba cuenta de cómo Ignet sabía siquiera su nombre. Pero ella con calma, mirando al chico, se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo ahora no lo estaba haciendo porque quisiera usar al chico para su propio beneficio. Recordó al Isaac, ahora mayor, explicándole a Ignet que en los días en que era ladrón, mantenía su corazón vacío de deseos. Y luego recordando a Isaac contándole historias de su pobreza, se dio cuenta de que el muchacho ya había conseguido escapar de su infeliz pasado. Pero aún así se preguntaba qué deseos guardaba en su corazón. Entonces Isaac le contó que solía imaginar que un día lo atraparían, pero que no lo llevarían de la mano a una celda de la cárcel. Entonces, al oír su voz, Ignet se dio cuenta de que esa voz estaba llena de tristeza y soledad, y esa fue la razón principal por la que empezó a sentir simpatía por el muchacho. Así que miró al chico y le preguntó si le gustaría trabajar para ella durante un tiempo. Lo único que Ignet quiere es echarle una mano al joven Isaac para cumplir el deseo que lleva guardado en el corazón. Ahora el chico no puede ni imaginar lo feliz que la hará en el futuro. Por eso quiere corresponder a Isaac lo mejor que pueda, dándole una vida mejor. Empezó a recordar algo en lo que no podía dejar de pensar. Por encima de los sonidos de la multitud que se peleaba, oyó las voces de la gente que acusaba a su familia de robar a los desafortunados residentes para hacer algunas canalladas. Así que la gente que los atacó decidió ejecutarlos a todos. Isaac seguía sin entender por qué su familia decidió cargar con toda la culpa y por qué se dejaron matar. Isaac no entendía por qué él, el eslabón más débil de su familia, era el que sobrevivía. Quería desesperadamente que alguien le tendiera la mano, al menos una persona que le echara una mano, que le diera una oportunidad de salir de esta oscuridad. Quería que alguien le diera fuerzas para levantarse y vengarse. Y no importaba quién fuera esa persona, Isaac siempre sería leal a su Salvador. Finalmente, Ignet llevó a Isaac a su carruaje, explicándole que probablemente no había mejor lugar para hablar. Mirando al chico, pudo ver que Isaac seguía siendo muy cauteloso, pero al menos parecía más tranquilo, y se alegró de que ahora pudieran hablar en paz. Y entonces, sonriendo, Ignet le explicó que Isaac debía de querer vengarse. Él se estremeció inmediatamente ante esas palabras y miró preocupado a la chica intentando comprender cómo lo sabía. Pero Ignet le explicó que eso ya no importaba. Ella sabía la verdad, que era Isaac,
y no su hermano, el verdadero heredero de la familia Bakun. Y la familia de Isaac no se merecía todo lo que les había pasado. Pero también la única pregunta que importaba ahora era la que ella hacía. Así que le preguntó si el chico estaba seguro de que quería venganza. Entonces Isaac recordó que había perdido todo lo que tenía: sus padres, su hermano, y todo ocurrió en un momento. Así que era natural que quisiera venganza. Mirando al chico Ignet, se dio cuenta de que esa era la respuesta que esperaba de él. Isaac era exactamente el tipo de persona que era. Para llevar a cabo su propia venganza, Isaac se había infiltrado previamente en las filas de la asociación enemiga y estaba esperando pacientemente el momento adecuado. Ignet le explicó que para llevar a cabo su venganza, Isaac necesitaba poder. También Ignet le explicó que el hecho de que Isaac fuera en su día el heredero de la familia no era suficiente para que ella le confiara el trabajo. Así que le pidió al chico que mirara por la ventana. Ella le mostró una pequeña tienda que había comprado recientemente y con una sonrisa le explicó que Isaac tenía que demostrar su valía. Tenía que trabajar, ganar influencia y hacerlo todo él mismo paso a paso. Entonces, llorando, Isaac prometió que definitivamente le mostraría a la señora de lo que era capaz. Abrazando suavemente al chico y acariciándole el pelo, Ignet le explicó que había hecho una elección realmente excelente. Sugirió que Isaac volviera en 3 días y trabajara duro todo ese tiempo. Todo lo que Ignet quería era que Isaac pudiera cumplir su venganza y vivir la vida que su alma deseaba. Ella creía que lo mismo era cierto para ella y sus propios deseos. Finalmente, mirando a Isaac mientras se marchaba, el caballero le preguntó si era el hombre que había estado buscando todo el tiempo. Ella tranquilamente confirmó la especulación del tipo. Él no le preguntó a la chica cómo sabía de este tipo. De hecho, el caballero inicialmente se dio cuenta de que Isaac era parte de una familia poderosa. Sin embargo, ahora era solo un ladrón de poca monta. Así que no se dio cuenta de lo segura que estaba la chica de su elección. Ignet le pidió al caballero que no se preocupara, pues Isaac era joven, pero tenía un objetivo y un propósito claros. Pero se volvió hacia los 2 jóvenes, explicándoles que tenía otra petición. Les pidió que olvidaran todo lo que habían visto hoy, pues era una cuestión de vida o muerte para esta niña. Lena explicó a su ama que Ignet podía confiar en ella. De hecho, Ignet ya confiaba plenamente en la lealtad de Lena. De hecho, trabajar en una asociación comercial le había enseñado a ver la esencia de las personas. Pero cuando el caballero se inclinó y le explicó a la dama que no tenía nada de qué preocuparse, Ignet se dio cuenta de que aquel caballero no era el tipo de hombre que la traicionaría. Desde que la muchacha podía recordar, Sir Girk siempre había estado ahí para ayudarla si se caía, y de vez en cuando la había acompañado a la biblioteca del templo. Así que se preguntó cómo podría conseguir que Sir Hark se pusiera totalmente de su parte. Así que le preguntó al caballero si era leal a la casa Harkey, pero al reflexionar, el caballero confesó con franqueza que aún no se había decidido. Entonces Ignet, emocionada, recordó que para todo caballero era bastante importante contar con aquel hombre al que había jurado lealtad, y eso era cierto. Pero Ignet se dio cuenta de una simple verdad. Podría llevar algún tiempo, pero si era posible ganarse la confianza de Sir Hark, sin duda no se arrepentiría. Así que se volvió hacia el hombre y le pidió que esperara un poco más para hacer su elección. Y entonces, tras pensárselo un momento, el hombre aceptó. Ignet sonrió feliz y le agradeció su decisión. De hecho, Ignet esperaba poder convencer al hombre y que la eligiera a ella antes que a la casa de Harkey. Pero de repente el estómago de Ignet rugió con fuerza y entonces recordó que no habían comido nada desde por la mañana. Así que la chica pidió que las llevaran a un restaurante cercano para comer algo. Y cuando llegaron al restaurante, la chica pidió comida para todos, con el fin de alimentar también a sus ayudantes. Fue entonces cuando Lena recordó la reunión que Lady Rosalie, la hermana pequeña de la protagonista, había mencionado antes, pero ella le explicó con toda tranquilidad que no iban a ir allí. Lena se quedó estupefacta al enterarse de algo así, pero la torpe protagonista le pidió a la chica que no se sorprendiera tanto.
Lena le explicó que su sorpresa se debía a que estaba convencida de que la chica definitivamente iba a IR. De hecho, Lena tenía toda la razón, porque antes Ignette estaba locamente adicta a las zalamerías de Rosalie y le resultaba muy difícil no cumplir las peticiones de su ingenua hermanita. Pero ahora tenía otras cosas que hacer, que eran mucho más importantes. Ignette tenía que concentrarse en sí misma y no debía dejar que su familia se interpusiera en su camino, así que le explicó a Lena que Rosalie ya tenía 17 años y tenía que aprender a responsabilizarse de sus propios actos por sí misma. Después de eso, quiso continuar la comida sin hablar de nada más, pero de repente a Ignette se le acercó una aristócrata que la reconoció. Ignette miró a la mujer y también la reconoció. Era Lady Lisa. Lady Lisa le explicó que llevaba mucho tiempo buscando a Ignette en el templo, pero que le habían dicho que ya estaba casada. Así que Lady Lisa felicitó a Ignette. La heroína también agradeció alegremente a la mujer estas sinceras felicitaciones. Pero Lady Lisa le explicó riendo que seguramente ahora debía dirigirse a Ignette como la gran duquesa. Pero Ignette se distrajo con una mujer que le preguntó a Lisa por qué la buscaba. Pero tras sorprender a la chica, Lisa confesó que quería pedirle un pequeño favor a Ignette. Lady Lisa empezó a hablar de la necesidad de encontrar un intérprete, pero Ignette le explicó que nunca había hecho eso antes. Lisa le explicó que Ignette tenía todas las aptitudes y el talento necesarios y que solo necesitaba 3 horas de su tiempo. Lamentablemente, la intérprete que habían contratado no podría asistir, pero los invitados venían de Oriente y eran personas muy importantes, así que necesitaban una nueva intérprete. Ignette sabía que el marido de Lady Lisa había hecho un trato comercial con Oriente, y como los libros formaban parte del trabajo de Lady Lisa, a menudo le pedían a Ignette que los tradujera. Y ahora Ignette no podía negarse a Lady Lisa, porque solo gracias a esta mujer había conseguido ahorrar cierta cantidad de dinero. Así que le explicó sonriente a Lady Lisa que si necesitaban una intérprete, habían encontrado una y que ella estaría encantada de dedicarles unas horas. Lady Lisa se puso locamente contenta y le dio las gracias alegremente a Ignette y le explicó que estaría en deuda con ella. Entonces, empezó a preguntar si Ignette estaría libre exactamente en 10 días, y al recibir su consentimiento, prometió enviar un carruaje a por ella. A continuación se disculpó por la repentina intromisión en su conversación y se marchó. Finalmente continuaron cenando y al caer la tarde abandonaron el restaurante. Los tres decidieron volver a casa y Lena se preguntó por la tienda que habían comprado y qué pensaba hacer la señora con ella. Ignette le explicó que quería montar un negocio y esto sorprendió a Lena porque no se creía que Ignette quisiera hacerlo ella misma. Pero le explicó que pensaba poner a Isaac al frente de la tienda. Pero de repente la heroína y los demás se dieron cuenta de que Rosalie, su madre y su padre caminaban por en medio de la calle, y semejante imagen conmocionó a la chica. Recordó a Rosalie corriendo hacia ella, explicándole que tenía una emergencia. Y ahora, por fin, la muchacha se dio cuenta de cuál era realmente el asunto urgente de su hermana. Pero de repente Ignette se dio cuenta de que Lena no podía soportarlo, e incluso Ignette se sorprendió por esta reacción. Pero la heroína les explicó a la criada y a su amiga que todo estaba bien y que no debían preocuparse. Lena no entendía cómo Ignette podía decir algo así, porque ella también había oído a Rosalie mentir sobre sus asuntos urgentes, y no entendía cómo la chica podía decir algo así. Pero la heroína sonrió y le explicó que en realidad todo estaba bien, porque ella también tenía sus cosas que hacer y no tenían motivos para estar disgustadas. Así que le propuso irse a casa. En ese momento, Heinz empezó a reflexionar sobre su padre Ignette. El duque Luther es un hombre de sangre fría, codicioso y calculador. Él es prácticamente las manos y los pies de su emperador. Un hombre de esta posición tiene una hija que aparece tan pocas veces en público que Socius apenas ha olvidado su existencia. Tiene su cabello rubio y sus ojos la hacen muy distinta de sus padres. Era hermosa y modesta, y eso era todo lo que el público sabía de ella. Pero esto solo hizo reír a Heinz, pues desde luego no creía que Ignette fuera modesta. Al recordar a Ignette, Heinz se dio cuenta de que en sus ojos se veía claramente que había sido herida,
pero que se había recompuesto rápidamente y había fingido que todo estaba bien. Además, impidió que su propia madre le extorsionara y le pidió que le enviara el dinero directamente a ella. Heinz no entendía qué pretendía la chica y no le gustaba. Pero una cosa sí podía asegurar: sus cartas no eran un pretexto ni una tapadera. Ignette quería sinceramente comunicarse directamente con él. Pero como ni Heinz ni su espada podían oír los pensamientos de la chica, tenía que averiguarlo por sí mismo, sobre todo porque podía fingir ser un confidente todo el tiempo que quisiera. Así que mientras se preparaba para teletransportarse, empezó a preguntarse dónde estaba la casa de la protagonista. Ignette ya había vuelto a casa cuando vio regresar a su hermana y a sus padres, pero se obligó a asomarse al balcón y se recordó en silencio que ahora tenía otro apellido y que ya era Ascalon. Pero de repente se le escapó una voz que le preguntó si estaba intentando convencerse de ello. En cuanto miró a su alrededor, se dio cuenta inmediatamente de que delante de ella estaba el confidente de su marido. El tipo, que la miraba atentamente, se disculpó sonriente con Ignette si la había asustado. Había pensado que las puertas del balcón estarían cerradas. Ignette se sorprendió al ver al tipo aquí, ya que ella vivía en el tercer piso. Pero él le explicó tranquilamente que había traído lo que Ignette le había pedido y le pidió que le dejara entrar. Luego le mostró una carta, obviamente una respuesta del duque. Cuando se sentaron a la mesa, se disculpó por su tardía visita y por venir sin avisar. Pero Ignette no pensó que fuera algo terrible y, al contrario, agradeció al chico su ayuda. Después miró la carta y se dio cuenta de que, después de todo, el gran duque había decidido escribirle una respuesta. El chico le explicó que así era, y el propio duque le había pedido que le entregara una carta en respuesta. Así que ella cogió la carta y la abrió, aún sin creerse que el gran duque le hubiera contestado de verdad. Entonces se disculpó y pidió un poco de tiempo para leer la carta. El gran duque esperaba sinceramente la comprensión de Ignette, pues no tenía más remedio que enviar a una persona de confianza a su boda. A su vez, el chico entendía por qué la chica tenía que quedarse en la finca de su familia, y también comprendía por qué Ignette le había pedido que le enviara directamente la asignación, pero le explicó que, por desgracia, no estaba en sus manos. Y entonces Ignette se dio cuenta de que debería haber sabido de antemano que su padre estaba detrás de todos estos acontecimientos. El confidente en la boda y la razón por la que no fue enviada al ducado de su marido eran culpa de su padre. Pero Ignette se sintió muy aliviada cuando supo que la ruptura de su matrimonio no se debía a que el duque no quisiera estar con ella. Entonces se dirigió a la persona de confianza, preguntándole si el duque le había transmitido algo más. El tipo no entendía de qué le estaba hablando. Pero entonces la muchacha, confundida, le preguntó si había mostrado algún interés por su cónyuge. El muchacho le explicó tranquilamente que, muy a su pesar, no sabía nada al respecto y que había recibido la carta por paloma mensajera. Ignette aceptó inmediatamente esta respuesta, aunque un poco triste, pero el muchacho convenció a Ignette de que seguramente el gran duque también estaba interesado en ella. Ignette lo esperaba sinceramente, pero el muchacho supuso que, por alguna razón, Ignette también estaba muy interesada en el duque. Se preguntaba si la razón era solo porque Ignette era ahora su consorte. De hecho, Heinz deseaba llegar al fondo del asunto, averiguar la verdad y descubrir cuáles eran los motivos de Ignette y por qué quería el emperador que Ignette fuera su consorte. El protagonista conjeturó que la confidente era muy cercana al gran duque. El tipo asintió, pues era lógico, ya que eran la misma persona. Pero entonces Ignette miró al tipo y le exigió que le dijera qué clase de persona era realmente el gran duque. Tal exigencia sorprendió al tipo, pero le preguntó a la chica qué era exactamente lo que quería saber. Ignette confesó con franqueza que poco sabía del gran duque en la actualidad. Todo lo que sabía de él era por rumores, y sentía curiosidad por saber qué clase de hombre era realmente Heinz. Pero de repente el confidente preguntó por los rumores que rodeaban a su señor. Ignette le explicó que había oído que el duque bebía un vaso de sangre antes de acostarse y que no era muy bueno en la cama, ya que rara vez veía mujeres. Además, mucha gente había visto al duque hablando solo y también corría el rumor de que estaba poseído por el diablo.
El chico torpe se dio cuenta de que realmente había demasiados rumores sobre él. Pero Ignet le explicó torpemente que eso a veces pasa cuando la gente es muy famosa. Pero de repente el tipo se preguntó por qué Ignet se había casado con un hombre a pesar de todos esos rumores. Pero ella le explicó tranquilamente que no prestaba ninguna atención a esos rumores, porque el rumor y la verdad son cosas completamente diferentes y primero hay que comprobarlo por uno mismo. Luego, pensando en ello, el chico se dio cuenta de que en tal caso Ignet debía conocer a Su Alteza en persona y le preguntó si tenía alguna otra pregunta. Ella puso la carta sobre la mesa y le explicó que no tenía más preguntas, pero sí una petición. Quería que esta carta fuera entregada al duque. El chico se sorprendió de que la chica hubiera preparado otra carta, pero ella le explicó que esta vez la carta contenía alguna sugerencia. Cuando Heinz volvió a su habitación, abrió la carta y se dio cuenta de que era bastante interesante y muy sospechosa. Su espada no entendía qué tenía de sospechoso, y Heinz le pidió consejo, porque para su sorpresa su mujer sabía mucho, incluso demasiado. Ignet agradeció de antemano al gran duque la asignación que le había dado. También le dijo que le agradecería que Heinz accediera a enviarle la asignación no en oro, sino en piedras de maná, y le pidió que lo mantuviera en secreto. Las piedras de maná son cristales mágicos que pueden ser utilizados incluso por quienes carecen de habilidades sobrenaturales, y solo Heinz y sus hombres conocían estas piedras. Así que se preguntó si había un espía o un traidor entre ellos. Pero se dio cuenta de que era poco probable, porque Darren había atrapado a un espía enseguida. Pero lo que le asustó aún más fue que tal vez el propio emperador ya se hubiera enterado de este secreto, pero eso no podía ser, porque en ese caso el emperador le habría robado los cristales mágicos hacía mucho tiempo. Y entonces Heinz se sintió completamente confundido, sin entender cómo Ignet se había enterado de los cristales mágicos en primer lugar. En ese caso, lo único que podía hacer era hacer lo que su mujer le dijera, y no entendía que se dejara mangonear por una chica de 19 años. Entonces, la espada se dio cuenta de que lo que le pasaba a Heinz debía de herir de verdad los sentimientos del chico, e incluso Heinz se sorprendió ante tal suposición. Pero el arma le explicó que parecía que la presa que tenía delante era muy difícil de atrapar. Pero Heinz le explicó con calma que, evidentemente, su arma había empezado a entenderle peor, porque ya no era tan sensible a sus sentimientos como antes. Aunque Espada discutió, se dio cuenta de que era inútil con Heinz. Por la mañana, Ignet estaba tumbada en su cama, pensando en la posibilidad de que Heinz aceptara sus condiciones. Una de las razones por las que Heinz había logrado convertirse en emperador en su vida pasada eran las piedras de maná que había encontrado en el Bosque Negro. El gran duque se apropió en secreto de las piedras de maná y éstas se convirtieron en una gran baza para él en el futuro. Y ahora ella ha dejado claro que también sabe de estas piedras. En su vida anterior, el tipo consiguió ocultar la existencia de estas piedras durante 8 años enteros. Así que lo más probable es que Heinz cumpliera su petición de guardar el secreto. Al menos Ignet esperaba que así fuera. En cuanto tocó el timbre, Lena acudió inmediatamente. Preguntó a la señora en qué podía ayudarla, e Ignet le pidió que la ayudara a prepararse para salir. Lena le explicó que ayer había estado ocupada todo el día y sospechó que estaría cansada, así que le sugirió que descansara un poco y se marchara mañana. Pero Ignet le explicó tranquilamente que estaba perfectamente. De hecho, si la heroína está inactiva durante mucho tiempo, a veces le vienen a la memoria recuerdos de su vida pasada. Sintió el mismo dolor que cuando tosió sangre al morir. Sentía que el veneno le carcomía los órganos. No entendía cómo, después de haber sido invadida por tales sentimientos, podía quedarse sentada sin hacer nada. Fue a ver al marqués Charles, explicándole que era una gran alegría para ella conocer por fin a un hombre. El marqués se ofreció a prescindir de las formalidades y pidió a Ignet que le narrara el motivo de su aparición, sobre todo sin previo aviso. Ignet sonrió y se disculpó de antemano si sus palabras sonaban groseras, sobre todo porque hoy era su primer encuentro. Pero le explicó al marqués que quería hacer negocios con él. Esto le divirtió,
pero decidió escuchar a la chica. Ignette puso algunos diseños sobre la mesa y le explicó al hombre que quería venderle algunos diseños. Entonces, al mirar los diseños de la muñeca, el hombre literalmente resplandeció, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Ignette se esperaba una reacción así. Una muñeca que podía mover sus extremidades como una persona real era una genialidad para los tiempos que corrían. Y en una vida pasada, fue el marqués quien había inventado la muñeca, pero su obsesión por la creación y la experimentación hizo que su salud se deteriorara y falleciera poco después de la creación de la muñeca. Como resultado, el negocio del marqués Carl pasó a manos de otra persona. Pero la protagonista quiso arreglar esto. Explicó que había oído que Carl no solo coleccionaba muñecas, sino que también las creaba él mismo. Se dio cuenta de que la muñeca había pertenecido originalmente al marqués, pero esperaba que él la viera como una ganga que podría salvarle la vida. Así que la heroína sonriente preguntó si el hombre estaba interesado. Esperaba que aceptara un pequeño precio por salvar la obra de su vida. El marqués explicó que Ignette tenía razón y que muchos le conocían como un ávido coleccionista de muñecas, pero que también sentía pasión por crearlas. Tenía que ocultar esta pasión, ya que la fabricación de muñecas se considera una profesión para plebeyos. Pero para él, las muñecas no eran simples juguetes, sino una forma de arte que reflejaba la vida misma. Así que quiso preguntar a la chica cuánto dinero estaba dispuesta a vender por los diseños. Pero Ignette, pensativa, explicó al marqués que no quería dinero. Primero quería pedir que el hombre creara algunas de esas muñecas y que fueran de tamaño natural. El marqués no entendía qué iba a hacer la niña con muñecas tan grandes, pero ella señaló las muñecas de la estantería y explicó que quería vestirlas como el resto de las muñecas. Y entonces el marqués se dio cuenta de que Ignette probablemente iba a vender ropa. Pero Ignette sonrió y le explicó al marqués que quería pedirle un favor. Durante los próximos 3 años, solo le vendería a ella esas muñecas. El marqués se dio cuenta de que la niña quería la exclusividad de las muñecas, y era una petición factible. Pero Ignette también le explicó que, con el tiempo, le gustaría contratar a una de las costureras del hombre para que confeccionara la ropa y cuidara de las muñecas. El marqués aceptó estas condiciones, pero advirtió que si su costurera quería quedarse con él, no la obligaría a abandonarlo para irse con una chica. Ignette aceptó, y entonces el marqués llamó a las costureras. En cuanto llegaron las chicas, le explicó a la heroína que todas sus trabajadoras estaban reunidas aquí. Luego se las presentó a Ignette y le explicó que, a petición de la futura empresaria y ya socia suya, quería proporcionar una de sus empleadas para la tienda de Ignette. Pero cuando Ignette eligiera a una de las chicas, éstas aún podrían elegir si querían quedarse con él o ir a la tienda. Ignette seguía dándole vueltas a las muñecas. De hecho, cuando era pequeña, incluso antes de la época en que tuvo a Lena, sus únicas amigas eran las muñecas. Su primera muñeca se la hizo una de las criadas, que talló una figura en madera y le pintó la cara. Pero cuando Ignette estaba jugando con la muñeca, accidentalmente le rompió la ropa, y se hizo evidente que las muñecas no eran como las personas. Sus ropas se rompen con facilidad, sobre todo si no tienen cremalleras o velcro. Quizá este amor por las muñecas empezó porque un día una niña deseó tener suficiente dinero para vestir a su muñeca con ropa diferente. Se acercó a una de las costureras que le llamaron la atención y le pidió que le enseñara algunos de sus diseños. Caminó junto a cada una de las costureras, observando sus diseños sin encontrar nada especial en ellos. Pero, de repente, vio los diseños de una de las chicas, pero estos diseños no eran para vestidos de muñecas, ya que la ropa tenía cremalleras e incluso botones. Así que era obvio que esta chica claramente no buscaba dinero y tenía una verdadera pasión por hacer ropa. Así que Ignette le preguntó cómo se llamaba. La chica se presentó torpemente. Se llamaba Vanessa. Ignette se alegró de conocerla. Y entonces la heroína le explicó a Vanessa que estaba buscando diseñadores para abrir su propia tienda de ropa y crear prendas para la gente. Entonces, cuando Vanessa dijo que le gustaba la idea, Ignette le ofreció a la chica ser su diseñadora. Entonces ella sonrió feliz y le explicó que lo aceptaría encantada, y las chicas se dieron la mano y cerraron el trato.
Ignet dio la bienvenida a Vanessa a su equipo. De vuelta a casa, se dio cuenta de que el día había ido según lo previsto y había conseguido cerrar el trato con el marqués y también encontrar una diseñadora. Pero de repente su padre se le acercó y le preguntó a Ignet si una vez más se había ido de casa para ir al templo. Ella no entendía lo que hacía su padre, pero mientras reflexionaba en silencio por la larga ausencia de respuesta, su padre ya había perdido todo interés en ella, así que le pidió que fuera a su habitación lo antes posible. Ella hizo una reverencia y accedió mientras reflexionaba sobre quién era el hombre que estaba junto a su padre. Después de todo, no lo conocía, pero de repente el chico se dio la vuelta y le sonrió a Ignet, saludándola. Y entonces la sorprendida muchacha reconoció por fin la sonrisa, que hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal. El segundo marido de la muchacha había hablado antes de aquel tipo, y las palabras de su marido se habían grabado bien en su memoria. El hombre había advertido a Ignet de que el emperador tenía su propia sombra, y para que la sombra viviera en paz, no tenía más remedio que hacer lo que el emperador le ordenara. Este era el hombre, la mano derecha del emperador. Pero Ignet no se daba cuenta de lo que hacía aquí después de todo. Por mucho que lo intentara, Ignet no recordaba nada de lo que había sucedido en el Palacio Imperial a estas alturas. Y no entendía si este tipo estaba trabajando con su padre por su cuenta o si era debido a su matrimonio con el Gran Duque. Pero de repente se fijó en el sobre que llevaba el hombre en la mano y se dio cuenta de que debía ser la razón por la que había venido. Y ahora Ignet tenía un claro y muy mal presentimiento, así que al final estaba obligada a averiguar de qué se trataba. En cuanto su padre salió del despacho, entró sigilosamente y empezó a rebuscar en las estanterías y el escritorio hasta que encontró el sobre que necesitaba. Cuando lo sacó, quiso comprobar lo que había dentro para asegurarse de que no corría ningún peligro. Pero cuando leyó el contenido, no pudo contener su asombro. En ese momento, toda la familia, sin la heroína, se reunió para cenar, y fue entonces cuando Rosalie se dio cuenta de que su padre estaba de buen humor. La chica se preguntó qué tenía que ver eso, pero al hombre le pareció obvio. Le explicó que por fin había recibido el dinero que le habían prometido, y Rosalie se preguntó cuánto tiempo había esperado su padre por ello. Se alegró de que su hija se interesara por esas cosas, y le explicó que llevaba 15 años esperándolo. De hecho, aquel sobre contenía varios papeles que Ignet leyó. Era una carta del emperador. El emperador explicaba que el chico por fin se había casado, por lo que junto a la carta se adjuntaba el pago prometido. Ignet se dio cuenta entonces de que lo más probable era que el adjunto a la carta fueran las otras hojas del sobre. No había nada inusual en los regalos de boda, pero hacer un regalo a su padre personalmente, sobre todo a través de su mano derecha, era un comportamiento extraño por parte del emperador, aunque el regalo fuera una mina de diamantes entera. Y entonces, la muchacha se dio cuenta de que su padre la había casado solo para conseguir la mina de diamantes. Ella pensó que su boda marcaría la paz entre las dos mitades del reino gobernado por los dos príncipes. Pero si ese fuera el caso, no tendría sentido el certificado. La única cuestión era cómo se beneficiaría el emperador del matrimonio. Pero de repente Ignet se sobresaltó al oír pasos, así que se asustó y miró alrededor de las puertas, preguntándose dónde podría esconderse. Pero de repente alguien la agarró y empezó a tirar de ella a través de la ventana, salvándola del inesperado invitado. Resultó ser su fiel caballero, que la ayudó a escapar escondiéndose en la rama de un árbol. Su mayordomo entró en el estudio y comprobó el contenido de las estanterías antes de marcharse. Luego, finalmente, el caballero cogió a la muchacha en brazos, bajó del árbol de un salto y se disculpó por haber interferido tan repentinamente. Ella le pidió al caballero que no le hiciera ninguna pregunta sobre lo ocurrido, y él accedió de inmediato. Pero la muchacha se preguntó cómo sabía Sir Girk que ella estaba en aquella habitación. Él le contó que al pasar por su lado se dio cuenta de que Ignet entraba en la habitación del señor. La observó sentada en un árbol para asegurarse de que no la seguían, y cuando vio al mayordomo, intervino, por lo que volvió a disculparse. De hecho, antes de esto, Ignet había pensado que estaba siendo cuidadosa, pero ni siquiera eso la ayudó, así que pidió que el caballero no volviera a disculparse por su ayuda.
y le dio las gracias de nuevo, tras lo cual le sugirió que se fuera a descansar, pues ya era tarde. Él hizo una reverencia y se marchó, y entonces Ignette respiró tranquila a solas, pensando en el certificado que había encontrado. Su vida pasada había estado llena de matrimonios no deseados. Aún así, hubo un tiempo en que ella había creído de verdad que su padre le deseaba una felicidad conyugal tranquila y apacible, pero resultó que su padre solo quería sacarle dinero. Cualquier esperanza de que las intenciones de su padre fueran buenas se evaporó cuando vio aquel certificado. Pero Ignette se convenció de que debía dejar de pensar en ello y concentrarse en la razón por la que el emperador quería el matrimonio. Tal vez su marido supiera algo sobre el emperador que ella ignoraba, así que decidió preguntarle al confidente de su marido la próxima vez que se vieran. Y mientras se dormía, se preguntaba por aquel hombre y si volverían a verse. En ese momento hubo combates en el bosque oscuro, y luego uno de los caballeros informó de que todo en el sector D había sido despejado. Heinz sonrió al darse cuenta de que todo estaba bajo control y elogió a sus caballeros por un buen trabajo. Entonces, decidió que ese era el día para terminar su batalla y volver a casa. Entonces le dijo a Cain con entusiasmo que hoy había muchos más mutantes que de costumbre. También se dio cuenta de esta rareza, ya que habían contado unos 30 mutantes y todos se habían acercado demasiado a las piedras de maná. A veces, el maná más puro se reúne y forma piedras de maná que se pueden encontrar en el bosque. Su poder y su pureza no tienen rival, pero si la piedra es consumida por un monstruo, se vuelve mucho más feroz y poderosa. Y entonces Cain explicó a regañadientes que no entendía en absoluto por qué se les había ordenado cazar solos a esos monstruos. Heinz explicó a su amigo y camarada que no es más que un peón capaz en manos del emperador. Pero Cain no pensó que eso estaba mal. Después de todo, el emperador no debería tratar así a Heinz. Pero Heinz le recordó a Keino que él mismo había aceptado tales condiciones, así que no tenía sentido preocuparse por él. Solo tenía que callarse y esperar el momento adecuado para atacar a su presa. Cain comprendió de inmediato las palabras de su maestro, pero a decir verdad, Heinz seguía sin tener ni idea de cómo Ignette había averiguado lo de las piedras de maná después de todo. Sonrió, sin embargo, al darse cuenta de que tenía alguna forma de averiguarlo. Así que decidió enviarle las piedras y ver qué hacía con ellas. Y él mismo se preguntaba incluso cuándo podría volver a ver a su esposa. Por la mañana, mientras Ignette estaba sentada mirando varias revistas, Lena se dio cuenta de lo ocupada que estaba la chica últimamente. Pero a Ignette le sorprendió que Lena pensara así. Le explicó que Ignette solía pasar mucho tiempo leyendo libros, pero que ahora salía a menudo y estaba constantemente ocupada con cosas, por lo que admiraba mucho a su ama. Pero la chica le explicó con calma que no lo había conseguido sola y que no lo habría logrado si no hubiera tenido la ayuda de Lena o de Sir Hark, que estaban con ella. Así que Ignette realmente esperaba que su régimen no fuera demasiado duro con ellos. Lena sonrió, explicando que en realidad estaba bien y que estaba muy contenta de servir a Ignette. Pero le explicó que la chica debería preocuparse más por su salud, ya que viajaba para ver de nuevo al marqués Carl. Ignette explicó torpemente que aún quedaban muchos detalles por discutir, pero Lena empezó a regañar a la chica explicándole que debería descansar mejor, sobre todo antes de mañana. Ignette accedió, pero con la condición de que Lena también descansara adecuadamente. Al salir de la habitación, Lena decidió traerle una lámpara a Ignette, pero le pidió que no se agobiara tanto. En cuanto se cerraron las puertas, Ignette empezó a reflexionar sobre el hecho de que realmente apreciaba la preocupación de Lena, pero no podía perder ni un minuto de su tiempo. Y ahora le hubiera gustado dar un paseo por el jardín por la noche, pero se estaba haciendo tarde, así que cogió un libro y decidió dar un pequeño paseo por la habitación. Se acordó de Lady Lisa y de lo que le había pedido, así que esperaba que le enviaran un carruaje en un par de días. Así que abrió el libro y decidió refrescar un poco sus conocimientos sobre Oriente, pues en su trabajo había cometido algunos errores inaceptables. Pero de repente oyó que llamaban a la ventana, y cuando miró a su alrededor, era el mismo tipo que llamaba a su ventana, subiendo de nuevo al tercer piso. En cuanto se abrió la ventana, le explicó que por fin se habían encontrado.
e Ignet confesó que aquel hombre siempre conseguía cogerla por sorpresa. Supuso que no había mejor manera de entregar la carta en persona y en secreto, pero aún así le preocupaba que pudiera haber falsos rumores sobre ellos dos. Así que decidió enviar solicitudes oficiales para visitar a la chica a partir de ahora. Ignet le explicó que apreciaba mucho la preocupación del hombre. No era necesario, ya que los rumores no le molestaban. Lo que necesitaba era que su familia no supiera de sus interacciones con el Gran Duque. Así que el chico accedió a seguir visitándola por el balcón, e Ignet esperaba que no le molestara. Pero de repente el chico se preguntó con qué frecuencia la chica paseaba por la habitación leyendo un libro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo más probable era que el hombre lo hubiera visto todo, lo que la avergonzó. Ignet confesó que quería dar un paseo por el jardín por la noche, pero estaba anocheciendo, así que no se arriesgó. Pero de repente un chico se ofreció a hacerle compañía. Ella no supo cómo reaccionar, pero él sonrió sinceramente y le explicó que le gustaría mucho pasear con Ignet por el jardín, pero en aras de su intimidad podrían pasear juntos por la habitación de ella. Ignet se dio cuenta de que aquel hombre era muy diferente de todos los ayudantes reales que había conocido hasta entonces, sobre todo porque este tipo podía trepar con tanta facilidad por los balcones del tercer piso. Debía de ser muy fuerte físicamente. Además, le mostraba mucho respeto, por lo que pensó que su marido había elegido a un ayudante maravilloso. El tipo se dio cuenta de que el libro que estaba leyendo Ignet trataba de Oriente. Ignet preguntó si el ayudante sabía algo sobre su lengua. Él dijo que sabía muy poco, pero se preguntó por qué Ignet estaba tan interesada en las tierras orientales. Ignet le explicó lo que había aprendido en Oriente, no tanto por interés, sino por la sensación de que algún día esos conocimientos le serían útiles. Le explicó al muchacho que Nienor tenía un canal de agua con el este. En caso de que fuera necesario comunicarse con un principado vecino, ella había aprendido su idioma. Especialmente le ayudaría mucho en caso de viajar, después de su matrimonio con el Gran Duque. Pero al ayudante le sorprendió esta motivación, pues estaba seguro de que Ignet podría simplemente tener un intérprete con ella. Y no veía ningún sentido en aprender él mismo el idioma, pero ella le explicó que, en realidad, había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a estudiar su política, su economía, su agricultura, sus principales industrias y su comercio. Incluso las leyes del comercio. Lo había estudiado todo. El tipo estaba aún más confuso. No entendía por qué Ignet hacía eso. Pero ella, avergonzada, le explicó que a nadie le gustaría una gran duquesa incompetente. Se dio la vuelta y le preguntó qué le había traído esta vez y si había venido por lo de las piedras de maná. Le explicó que la chica lo había adivinado y que él las había traído. Entonces, mientras empezaba a sacar las piedras, Ignet pidió al muchacho que transmitiera su más profundo agradecimiento al gran duque. Pero luego, mostrando las piedras y llevándoselas, el confidente explicó que había una condición. El gran duque quería saber para qué utilizaría la muchacha las piedras, y si se lo decía, obtendría las piedras de maná para ella. Entonces, sonriendo feliz, la heroína le explicó que se lo explicaría todo, pero decidió que sería mejor mostrárselas. Y luego, mirando la piedra, le pidió al chico que le diera un poco de tiempo para prepararse. El sonriente la miró tan feliz. Ignet aceptó esperar hasta el próximo encuentro. Ya en casa, reflexionando sobre todo lo que había pasado, todo aquello no tenía sentido para Heinz. Ignet había mantenido su encuentro en secreto, incluso para su familia, y no le había contado cómo se había enterado de la existencia de las piedras de maná, pero había accedido de buen grado a contarle cómo iba a utilizarlas.